Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca del cálculo de las reacciones de apoyo para una viga isostática con carga triangular. El enunciado dice lo siguiente: determine las reacciones de apoyo para la siguiente viga mostrada. Aquí tenemos una viga cuya longitud es 6 metros y desde el punto A al punto B tenemos una carga distribuida de manera triangular de 5 toneladas sobre metros. Entonces en el punto A tenemos un apoyo fijo que me genera dos reacciones, una en el eje Y y una reacción en el eje X. Y en el punto B tenemos un apoyo móvil que me genera una sola reacción, en este caso será en torno a su eje y será en el eje Y. Entonces lo primero que yo debo de hacer para determinar las reacciones de apoyo es trabajar con la puntualización de la carga triangular. Por lo tanto, vamos a tomar la carga triangular y vamos a puntualizarla. Para la puntualización de la carga, en este caso, lo que vamos a hacer es a determinar el área de la figura que me forma dicha carga. El área de la figura que forma la carga, que en este caso es un triángulo, será la base por la altura entre 2. La base es 6 metros, la altura es 5 toneladas sobre metros. Pues lo que vamos a hacer, puntualizando, tenemos P, que significa la carga puntual, es igual a 6 metros multiplicado por 5 toneladas sobre metros dividido entre 2. Si trabajamos con las unidades, podemos tachar la unidad metros con metros y nos queda 6 multiplicado por 5 toneladas dividido entre 2. 6 por 5 es igual a 30, dividido entre 2 es igual a 15. Por lo tanto, la carga puntualizada de la carga triangular es igual a 15 toneladas. Y esta se va a puntualizar en el centroide en X de un triángulo. El centroide en X de un triángulo comprendido desde el ángulo recto es igual a un tercio de la base. Es decir, comprendido desde este ángulo es igual a un tercio de la base. Y comprendido desde el ángulo agudo, que es este, es igual a 2/3 de la base. Por lo tanto, a un tercio de la base yo tendré lo siguiente: centroide en X es igual a un tercio multiplicado por 6 metros. Un tercio multiplicado por 6 metros es igual a 2 metros. Entonces tenemos que, comprendido desde el ángulo recto, desde aquí, yo voy a puntualizar a 2 metros la carga de 15 toneladas. Y comprendido desde el ángulo agudo, que es igual a 2/3 de la base, yo tendré lo siguiente: 2/3 multiplicado por 6 metros nos da un valor de 4 metros. Por lo tanto, desde el ángulo agudo a una distancia de 4 metros estará puntualizada la carga de 15 toneladas. Es decir, que si yo puntualizo la carga aquí, yo tendré que desde el ángulo agudo a una distancia de 4 metros y desde el ángulo recto a una distancia de 2 metros estará puntualizada la carga triangular, que en este caso es 15 metros. Una vez puntualizada la carga, en este caso la carga triangular, vamos a realizar lo que es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no es más que una figura donde me muestran todas las cargas que incurren en la estructura, incluyendo sus reacciones. En este caso, el diagrama de cuerpo libre será el siguiente, donde tenemos la reacción en A del eje Y, que es la reacción en el eje Y, la reacción en el eje Y del punto B, la carga puntualizada de la carga triangular. Si tú te fijas, en el punto A tenemos que es un apoyo fijo y tiene dos reacciones, una en el eje X y la otra en el eje Y. Pero ¿qué ocurrió? La reacción en A del eje X es igual a 0, ya que la estructura no presenta fuerzas en el eje X, es decir, no hay fuerzas laterales. Por lo tanto, la reacción en X del punto A es igual a 0 y no se coloca, ni siquiera se va a determinar. Entonces, para el cálculo de las reacciones de apoyo vamos a tomar el diagrama de cuerpo libre. Tomamos el diagrama de cuerpo libre y tenemos que como incógnita existe la reacción en A del eje Y y la reacción en B del eje Y, es decir, la reacción en el punto A del eje Y y la reacción en el punto B del eje Y. Como tenemos dos incógnitas, simplemente vamos a aplicar dos ecuaciones de equilibrio. En este caso, vamos a aplicar sumatoria de momento en un punto igual a 0 y vamos a aplicar la ecuación que nos dice sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0.
Recuerda que vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y, ya que solamente la estructura tiene fuerzas en el eje Y. Entonces, para determinar RBY, vamos a aplicar sumatoria de momento en el punto A. Y para determinar RAY, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, aplicando sumatoria de momento en el punto A, tenemos lo siguiente. Sumatoria de momento en el punto A, el sentido escogido es el sentido antihorario. Quiere decir que en función al punto A, todas las fuerzas que giren en sentido antihorario son positivas y todas las fuerzas que giren en sentido horario en función al punto A son negativas. En función al punto A, esta fuerza giraría así en sentido horario, por lo tanto es negativa, y la reacción en función al punto A giraría así en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. Recuerda que la reacción en A del eje Y no entra en la sumatoria de momento, ya que está en el punto en el cual escogimos. Entonces, para la sumatoria de momento debemos de tener en cuenta lo siguiente, y es que momento es igual a fuerza por distancia perpendicular. Fuerza por distancia perpendicular. El momento que genera esta fuerza será igual a dicha fuerza por la distancia que hay desde la fuerza al punto, que en este caso son 4 metros, y el momento que genera la reacción será igual a dicha reacción por la distancia que hay desde la reacción al punto, que en este caso son 6 metros. Es decir, que el momento que genera esta fuerza será negativo 15 toneladas multiplicado por 4 metros, y el momento que genera la reacción será igual a la reacción RBY multiplicado por 6 metros. Es decir, que la ecuación de momento nos queda de la siguiente manera: menos 15 toneladas multiplicado por 4 metros, que es el momento de esta fuerza, más RBY multiplicado por 6 metros, que es el momento de la reacción, igual a 0. Entonces tenemos negativo 15 multiplicado por 4 nos da un valor de negativo 60 toneladas por metro, más RBY multiplicado por 6 igual a 0. Como yo quiero encontrar la incógnita RBY, yo voy a mover el negativo 60 toneladas por metro a la derecha del signo de igual, y como está negativo cambia a ser positivo. Es decir, que yo tengo RBY multiplicado por 6 metros igual a 60 toneladas por metro. Ahora, como queremos despejar la incógnita RBY, que está multiplicando por 6 metros, yo voy a dividir ambos lados entre 6 metros. Entonces tenemos RBY multiplicado por 6 metros dividido entre 6 metros es igual a 60 toneladas por metro dividido entre 6 metros. Aquí yo tacho 6 metros con 6 metros y nos queda que RBY es igual a 60 toneladas por metro dividido entre 6 metros. Si trabajamos con las unidades, metros con metros se tacha y nos queda 60 toneladas dividido entre 6. 60 entre 6 es igual a 10, por lo tanto RBY es igual a 10 toneladas. Es decir, la reacción en Y del punto B es igual a 10 toneladas. Una vez determinada RBY, ya aplicamos sumatoria de momento en un punto, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, el sentido escogido es hacia arriba, lo que indica que las fuerzas que van hacia arriba son positivas y las fuerzas que van hacia abajo son negativas. Entonces tenemos que en la sumatoria de fuerzas en el eje Y entrará la reacción, esta carga de 10 toneladas, y esta reacción que en este caso ya determinamos que es igual a 10 toneladas. Entonces tenemos la ecuación de la siguiente manera: RAY menos 15 toneladas más RBY igual a 0. Sustituyendo el valor de RBY, tenemos RAY menos 15 toneladas más 10 toneladas igual a 0. Si sumamos algebraicamente, menos 15 más 10 es igual a menos 5. Es decir, la ecuación nos queda RAY menos 5 toneladas igual a 0. Como queremos despejar la incógnita RAY, vamos a mover el negativo 5 toneladas a la derecha del signo de igual, y como está negativo, si yo lo muevo a la derecha del signo de igual, cambia a ser positivo. Por lo tanto, RAY es igual a 5 toneladas. Este es el valor de la reacción en RAY, es decir, la reacción en A del eje Y, 5 toneladas, y la reacción en B del eje Y nos dio 10 toneladas. Y bien, de esta manera es que se determina el cálculo de las reacciones de apoyo. En este caso, determinamos las reacciones de apoyo en una viga isostática con carga triangular.
Y bien, hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.